Muy buenas chicos, vamos a seguir trabajando en el tema 3. Otra cuestión nueva que sería el análisis de la longitud de la estancia en el destino. Hemos trabajado en el tema anterior todo lo relacionado con las llegadas, hemos trabajado sobre todo la predicción de las llegadas y al principio del curso hablamos de 3 pilares sobre los que gira el análisis económico del turismo. Uno de los pilares son las llegadas de los turistas. Hemos analizado en el punto 3.1 lo que es la participación en el mercado turístico. También hablamos de las decisiones de gasto, de las decisiones de frecuencia de viaje y a nivel teórico hablamos también de la elección del destino. Por tanto, el elemento de las llegadas al destino es muy importante. Un segundo pilar sería entender la longitud de la estancia en el destino, porque este segundo elemento, junto con el gasto por noche del turista, serían los 3 pilares sobre los que después calculamos el gasto agregado en turismo. Entonces, obviamente no es lo mismo que me lleguen 100.000 turistas que se queden un fin de semana a que me lleguen 80.000 turistas que se queden una semana, ¿no? Entonces, esa longitud de estancia es clave para entender el éxito de un destino turístico y por tanto es clave para entender el impacto que tiene sobre el gasto en turismo. Nosotros vamos a estudiar la longitud de la estancia ahora desde el punto de vista del mercado receptor. Vamos a entender pues un destino como puede ser Canarias, es el que vamos a trabajar en la práctica, y vamos a entender qué es lo que determina que los turistas se puedan quedar un poco más o un poco menos de días en el destino. Vamos a intentar entender eso. Pero hay distintas formas de aproximarlo, hay 2 metodologías en general que nos pueden ayudar en ello. Y una metodología serían los modelos de supervivencia y otra serían los modelos de datos de recuento, count data en inglés. A nivel de literatura no está del todo claro cuál de los 2 modelos sea mejor. Yo he hecho trabajos con los dos y a día de hoy creo que los dos responden muy bien al problema en concreto, ¿no? Vamos a entenderlos ahora en esta clase de forma teórica y después haremos un ejercicio práctico con los 2 tipos de modelos e iremos sacando conclusiones a partir de ahí. Bueno, nosotros vamos a empezar a ver los modelos de supervivencia. Estos modelos vienen de la literatura de la economía de la salud, donde el principal problema es entender cómo un tratamiento ha tenido éxito en el número de días que ha tardado ese paciente en recuperarse o el número de días que ha sobrevivido ese paciente, ¿no? Según el tipo de caso del que se trate. Nosotros estamos haciendo uso de esa misma metodología para entender la longitud de estancia en el destino. Bueno, suena un poco extraño hablar de supervivencia en el destino, pero sería el símil, ¿no? que tendríamos que utilizar. Los modelos de supervivencia trabajan sobre variables discretas que nos están definiendo el número de días en los que un turista ha permanecido en el destino. Este número de días normalmente no atiende a una distribución normal, lo vamos a ver en la práctica, y si aplicáramos un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, seguramente nos vayamos a encontrar con errores que no son normales, con problemas de heterocedasticidad, y entonces invalidarían los supuestos del modelo de mínimos cuadrados ordinarios y no podríamos tener resultados válidos. Entonces una primera alternativa pasa por contemplar modelos de supervivencia. Y una de las claves de este tipo de modelos es entender lo que sería el concepto de riesgo. El concepto de riesgo es un concepto clave, ¿no? Y este riesgo viene del inglés, de hazard, y viene definido por esta función h
HDT que tendríamos aquí. HDT porque este hazard, este riesgo, va cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo el riesgo que tendríamos de regresar a nuestro origen, ¿no? El primer día de vacaciones, que el segundo o que el séptimo o el 10º día de vacaciones. Ahí ya el riesgo, digamos, de regresar pues es mucho más alto. Entonces, en general, podemos hablar de un riesgo que está compuesto por una función, hazard, que depende del tiempo. Y luego también depende de una serie de variables socioeconómicas que sí que podemos controlar y que sí que nos pueden ayudar a entender las decisiones de los distintos turistas. Entonces tendríamos, por tanto, esta combinación de ambas funciones. Ahora bien, ¿cómo asumimos que se comporta esta primera función? HT es clave y depende de muchísimo de nuestra concepción del riesgo en un destino turístico. Entendido el riesgo en un destino turístico como el riesgo de regresar a casa, ¿vale? Que siempre es trágico, ¿no? Ese momento. Bueno, tendríamos por tanto distintas alternativas. Yo les voy a explicar las más conocidas. Una de las que a mí más me gusta es la distribución Weibull. La distribución Weibull funciona bien cuando los ratios de riesgo, y en la práctica vamos a ir entendiendo qué quiere decir esto, pues van creciendo y van decreciendo de forma exponencial en el tiempo. Esto vamos a intentar entenderlo como que no es lo mismo, decía antes, el momento T, y no es lo mismo pasar el primer día de vacaciones, pasar del primer día al segundo día, como pasar del 6º día al 7º día de vacaciones, porque en las funciones de longitud de estancia pasar del 6º al 7º es clave, porque muchas de las vacaciones que se toman duran una semana, o duran 10 días, o duran 2 semanas. Entonces, ese salto de riesgo en ese sentido no es proporcional y va creciendo seguramente de forma exponencial a lo largo del tiempo. Entonces, esos ratios no son estables. Podríamos pensar que el crecimiento es de tipo Gompertz, que es igual que la Weibull, pero los ratios de crecimiento son monotónicos, ¿vale? No son ratios que en sí mismo estén cambiando el propio ratio, sino que el ratio es monotónico, aunque varía a lo largo del tiempo de forma exponencial. También lo vamos a trabajar, ¿no? Una exponencial podría ser contemplada para casos de riesgo constante. Y luego tendríamos los casos de la log normal y la log logística para casos donde hay puntos de inflexión en el crecimiento, ¿no? Casos donde el riesgo primero sube, por ejemplo, y luego baja, ¿vale? Entonces, donde hay ciertos grados de inflexión, pues convendría aplicar este tipo de funciones. Bueno, uno de los modelos más conocidos dentro de la literatura es el modelo Cox. El modelo Cox asume un riesgo proporcional a lo largo del tiempo. Y este supuesto, bueno, tiene mucho sentido en medicina, sobre todo, pero en turismo no tiene tanto sentido porque el riesgo entendemos que es creciente, ¿no? No es un riesgo necesariamente proporcional, sino que cada vez hay más y más y más riesgo, ¿no? Lo que vamos a tener en cuenta es el modelo Cox como un modelo base, pero también vamos a trabajar con el Weibull y alguna que otra alternativa que consideremos interesante, ¿no? A la hora de interpretar los resultados en este tipo de modelos hay que pensar que son odds ratios, es decir, que la forma de interpretarlo no es en sentido positivo o en sentido negativo, sino simplemente si los valores están por encima de 1 o por debajo de 1. De forma que si los valores están por encima de 1, es el equivalente a pensar que el determinante es positivo, así como si está por debajo de 1, el determinante es negativo, ¿vale? Sería la forma
paralela de pensar con odds ratios. Bueno, el caso del modelo con distribución Weibull depende de un parámetro. El parámetro ρ, o este parámetro P que tendríamos aquí, representa la velocidad con la que está variando el riesgo. Puede ser en sentido negativo o en sentido positivo. En el caso nuestro va a ser siempre positivo, debería serlo. Entonces este riesgo decimos que, a diferencia del modelo Cox, que se mantiene constante, en el caso del turismo entendemos que la velocidad del incremento en el riesgo es creciente, por tanto este ρ debería tener un valor positivo. El modelo nos permite estimar el valor de ρ y nos permite contrastar si es significativo o no significativo y por tanto en qué medida la distribución Weibull atiende a lo que nosotros queremos que expliquen. Por tanto, está claro que mientras mayor sea el valor que se estima de ρ, significa que mayor es la velocidad en ese crecimiento del riesgo a lo largo del tiempo. ¿Vale? Esa T. Bueno, aquí tendríamos un gráfico que he elaborado para que entendamos cómo se comporta el riesgo, que lo tenemos aquí en este eje de ordenadas, sería HT, ese es nuestro hazard, entender cómo cambia el riesgo de acuerdo a 4 de las distribuciones que podíamos trabajar. Por ejemplo, en el caso del modelo Gompertz, la función de riesgo que tendría más sentido sería esta azul, que sería cuando gamma es igual a 2, por ejemplo. Lo que sí está claro es que si aplicamos un gamma igual a 0, el riesgo es constante, ¿vale? El valor es siempre 1, por ejemplo. Mientras que si gamma sería menos 2, el valor del riesgo es decreciente a lo largo del tiempo. Hemos dicho que por lógica, en el caso del turismo y en general, para toda la población de turistas, lo lógico es que el riesgo de que terminen regresando conforme pasen los días en el destino, pues vaya creciendo a lo largo de esos días, ¿no? Y terminen regresando al origen. Luego una Gompertz con un valor de gamma igual a 2 podría tener sentido. En el caso de la Weibull, aquí hemos planteado distintos valores de ρ. Un ρ en 0,5 no tiene mucho sentido porque sería un caso donde hay muchísimo riesgo al principio, desciende rápidamente y se queda muy estable. Esto no tiene ningún sentido para el caso del turismo. Cuando ρ es igual a 1, sería igual que el caso de la Gompertz con gamma 0. Es un riesgo que es constante a lo largo del tiempo. Hemos dicho que eso tampoco tiene sentido. El riesgo tiene que ser creciente. Lo sería con un ρ igual a 2, donde sigue una línea recta creciente. Y tendría cierta curvatura, cierto grado de exponencialidad en valores superiores a 2, como por ejemplo 4. Luego veremos qué es lo que nos arroja el modelo, cuál es el ρ que está estimando, y en función del ρ que estime sabremos si nos movemos en riesgo constante, creciente o exponencial creciente. Los casos de log normal y log logística, lo que nos están planteando, en el caso del log normal, perdón, serían rápidos crecimientos de riesgo al principio que luego terminan descendiendo. No es el caso del turismo, donde yo insisto que tiene que tener un comportamiento más hacia la Gompertz o Weibull con ρ igual a 4. Porque si miramos la log logística, en los casos donde crece, pues se vuelve a dar el mismo fenómeno, ¿no? Hay un crecimiento y un decrecimiento. Con gamma igual a 1 hay un decrecimiento todo el tiempo. Luego, esto es muy importante. Este ejercicio previo, donde entendamos muy bien lo que supone, porque es nuestra decisión como investigador, como analista, es nuestra decisión definir la distribución que va a ir detrás de esta H sub t. Luego es muy importante tener esta idea clara, ¿no? De saber exactamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos asumiendo. Entonces, por la lógica que hay detrás, hay que descartar esta log normal, la log logística, y descartar valores de gamma que sean iguales a 0 o menores que 0
y valores de ρ que sean menores o iguales que 1. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el análisis de supervivencia. Podríamos ahora hacer un análisis de lo que serían los modelos de recuento de datos, que sería un modelo alternativo al de supervivencia. En este caso planteamos algo parecido. Trabajamos con valores discretos de nuevo, que pueden tomar valores como 0, 1, 2, 3, 4. No van a tomar valores continuos como 1,5 o 3,2. Y también vamos a entender que si analizásemos una longitud de estancia que se mueva, pues por ejemplo, entre una noche y 60 noches, sí que entenderíamos que habría una alta concentración de valores, pues seguramente en torno a 7, en torno a 14, en torno a 10. Luego, hay valores que son claves, son críticos, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces los modelos de Count Data son modelos que atienden a este tipo de valores discretos y surgen principalmente a partir del modelo de Poisson. El modelo de Poisson es como el modelo básico en modelos de recuento, y el origen de este modelo estaba en los sucesos extraños, sucesos raros, y lo que tenía es que a lo mejor había mucha concentración de valores bajos, ¿no? A lo mejor muchísimos ceros, con algunos unos o algunos dos, pero con muchísima, una variable muy distorsionada, seguramente hacia valores bajos. El modelo de Poisson es un modelo muy flexible, pero tiene una pequeña limitación en su definición, digamos, ¿no? Y es que exige, por definición, que la media y la varianza coincidan. Esto se puede dar, pero es difícil que se dé. En el caso del turismo lo vamos a trabajar en la práctica, pero es difícil que esto suceda. Entonces lo que suele ocurrir normalmente es que existe sobredispersión, ¿no? De forma que esta varianza no sea igual que la media, sino que sea mayor. Entonces, cuando esto sucede, el modelo de Poisson deja de ser válido y nos tenemos que mover hacia otros modelos que contemplen esta divergencia que habría aquí. Una de las soluciones pasa por utilizar un modelo binomial negativa que permite introducir un parámetro alfa que representa esa sobredispersión. Este parámetro se estima junto con el resto del modelo, y si su valor es 0, significa que no existe sobredispersión, no es suficientemente significativa, y por tanto podríamos volver hacia atrás y simplemente ejecutar un modelo de Poisson. Aunque el modelo de Poisson nos dé que la media y la varianza no sean exactamente iguales, si el modelo de binomial negativa no nos arroja un alfa suficientemente significativo, podríamos considerar el modelo de Poisson como correcto. El contraste chi cuadrado es el que nos sirve para evaluar esa significatividad del parámetro alfa, de forma que si ese valor de chi cuadrado es alto, los datos no vienen representados por Poisson y el uso de binomial negativa sería el correcto.